Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy leyendo este libro, Los Rockefeller. Muchas gracias a los que me han dejado sus comentarios de que están siguiendo esta lectura, que les está gustando y sobre todo estamos aprendiendo cómo esta familia acumuló una gran fortuna y ahora no solo tiene dinero, sino tiene mucho poder a nivel mundial. Estamos en la segunda parte que se llama El Hijo y vamos a continuar. El círculo íntimo de asociados crecía continuamente. El primero de los nuevos asociados que Fosdick presentó a Junior fue Arthur Woods, y el propio Junior contrató en 1921 a otro joven de gran talento, Beardsley Rum, a quien precisamente confió el cometido de efectuar una investigación sobre el Museo Metropolitano de Arte Moderno, el Museo Americano de Historia Natural y la Biblioteca Pública de Nueva York, centros a los que Junior se proponía donar $1 millón respectivamente. Beardsley Rum era un psicólogo, doctorado en filosofía por la Universidad de Chicago, de gran talla, rostro sanguíneo y origen checoslovaco, que ya se dedicaba a los negocios y a la filantropía cuando Fosdick le presentó a Junior. Antes había trabajado de asesor en las empresas Armour y Swift. Además de haber sido ayudante del presidente de la Carnegie Corporation, Rum pertenecía a la nueva generación de intelectuales arribistas capaces de moverse con soltura en el ámbito universitario, empresarial y gubernamental, creando organismos, vinculando redes de influencias y contribuyendo en general a perfilar la aparición del nuevo Estado administrativo. Una vez realizado el estudio sobre los museos, Rum recibió la oferta del cargo de director del Laurel Spillman Rockefeller Memorial Fund, institución menos definida y con menor dotación de todas las fundaciones de Rockefeller, y cuyos objetivos eran promover el bienestar de mujeres y niños, pero que hasta la llegada de Rum había estado más bien inactiva. Él reorientó enseguida el fondo para realizar un esfuerzo concentrado en la reforma de las ciencias sociales, haciéndolas más aplicables a los problemas de dirección y control social con que tropezaban la expansión gubernamental y las burocracias corporativas. Echando todo el peso del fondo a la saga de la actividad de Charles E. Merriam, director del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Chicago, Rum contribuyó a asegurar la conquista del mundo académico para Merriam y su escuela conductista. Tras los primeros años de dirección de Junior, la oficina fue asimilando su funcionamiento al de un negocio. Las decisiones que antes se adoptaban con arreglo a ocurrencias e intereses de Gates y Senior, a partir de entonces se realizaban de acuerdo con directrices establecidas. Las fundaciones disponían de administrador propio y para efectuar sus donaciones de caridad, Junior dependía cada vez más de lo que se dio en llamar negociado filantrópico. A la cabeza del mismo estaba Arthur Packard, exsecretario de campo de la World Peace Foundation. Packard fundó un equipo cuyo cometido exclusivo era investigar los posibles beneficiarios de la caridad rockefelleriana. Asociaciones de sectores en desarrollo tan diversos como derechos civiles y control de natalidad pasaban por la criba de Packard, quien decidía si eran responsables y potencialmente importantes para aspirar a la ayuda de Rockefeller. Bajo su dirección, los procedimientos de donación quedarían rápidamente integrados en la imperturbable gestión burocrática de la oficina, con lo que Junior se convertiría en maestro del arte de dar dinero como lo había sido su padre, en el de hacerlo. Su talonario estaba prácticamente tras cualquier novedad que surgiera en Estados Unidos, y él personalmente parecía estar en todo, desde la ayuda para la reconstrucción de un Versalles devastado por la guerra, hasta la subvención de epitólogos para sus campañas en Oriente Medio. Como dijo su esposa Abby, cuando en cierta ocasión le preguntaron dónde estaba Junior, nunca sé dónde está John, pero seguro que está en algún sitio, salvando al mundo. Sin embargo, la mayor parte del trabajo lo hacían en su nombre sus asociados, en particular en el terreno de la innovación. Los proyectos filantrópicos que a él le atraían eran los tradicionales: construcción de museos y restauración de palacios y catedrales. Era el tipo de actividades que las familias ricas siempre habían hecho a lo Lady Bountiful. Pero los medios de Junior eran tan poderosos y su ambición tan ilimitada que aún en este terreno hizo cosas difíciles de imaginar. En 1923, por ejemplo, el reverendo Dr. William Goodwin, profesor de literatura sagrada en el William and Mary College y durante un tiempo presidente del fondo de donación del colegio, conoció a Rockefeller en una reunión de Phi Beta Kappa, a la que asistía en calidad de presidente del comité recaudador. Goodwin
había acariciado durante años la idea de restaurar la pequeña ciudad de Williamsburg, 3 siglos atrás epicentro cultural y político de la dinastía virginiana, que había desempeñado un papel importante en la creación de la República. Aquella tarde, Goodwin habló de ello con Junior, percatándose sagazmente de que el millonario parecía mostrar algo más que un simple interés pasajero por verse vinculado al proyecto de crear un santuario nacional relacionado con el surgimiento de la democracia norteamericana. Pero en aquella primera ocasión, Junior se limitó a dar cortésmente ánimos al reverendo, sin comprometerse a nada. 3 años más tarde, Goodwin supo que Junior y Abby iban a pasar en coche por Williamsburg de regreso de un viaje al sur, y decidió volver a abordarle. Se las arregló para actuar de guía y hacer con el matrimonio su recorrido por el Williamsburg antiguo, mostrándole los edificios que quedaban de la época colonial. Además, Goodwin aprovechó la ocasión para entregar a los Rockefeller los bocetos de la posible ciudad restaurada y les alentó a que se los llevasen a Nueva York. Al ponerse a la venta uno de los viejos edificios de ladrillo, una taberna inmortalizada por una referencia en Life of Johnson de Boswell, Jr. la adquirió y firmó el telegrama que envió a Goodwin. Transcurrió otro año antes de que Goodwin anunciara el nombre y el propósito del proyecto en un ayuntamiento abarrotado de gente que acogió la revelación con una ovación espontánea. Al principio se pensó que Williamsburg sería una antigüedad que atraería a poca gente. Se restauraron las viejas posadas y fondas para acomodar a los probables visitantes, pero siempre estaban llenas y muy pronto Williamsburg se perfiló como un éxito financiero. Junior creó la colonia Williamsburg Inc., dirigida primero por Arthur Woods y luego por el ayudante de este, Kenneth Chorley. Williamsburg se convirtió en la obra filantrópica preferida de Junior, hasta tal punto que durante toda su vida pasaba con la familia 2 veces como mínimo en Bassett Hall, la casa solariega más elegante de la ciudad que se había reservado para él. Desde el patio principal podía ver la América dieciochesca y seguir los progresos de su inversión de $50 millones. Junior se sentía a gusto rodeado de antigüedades restauradas. Con el arte le sucedía otro tanto. Él no se había convertido en un coleccionista compulsivo como Fried y otros magnates de la generación de su padre, pero tenía sus propias debilidades, en particular por la porcelana china. Del mismo modo que estaba al corriente del detalle más insignificante en las compras que se hacían para Williamsburg, y examinaba plantas y antiguos planos de la ciudad con gran minuciosidad, pasaba muchas horas observando las piezas de porcelana antes y después de su adquisición, y él era quien las fotografiaba y catalogaba. Más tarde, cuando Abby comenzó a decorar las paredes de la casa de campo con cuadros de primitivos italianos y Goya, Junior se esforzó por estar a su altura. Estudió tanto que llegó a sentirse a gusto hasta entre pinturas manieristas, pero aún así había ciertas obras que entraban al museo del último piso, el antiguo cuarto de juego de niños en la casa de la calle 54 Oeste, que a él no le gustaban nada. Era el arte moderno que Abby adquiría y pagaba de su propia herencia Aldrich, cuadros de O'Keeffe, Billows, Braque y Picasso. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Los Rockefeller. Los espero en el próximo video para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escucharme.